Hola a todos, mi nombre es Oscar Calderón y es un gusto recibirlos en este su curso de macroeconomía. Para esta semana número 15 vamos a revisar una de las ramas de la política económica, la cual se llama política fiscal y es aquella que utiliza a lo que es el gasto público, a lo que son los impuestos, como variables de control para mantener el equilibrio en la economía. Así que sin más preámbulos, iniciemos. Bien, la política fiscal, ¿qué es? La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, también el gasto público y los impuestos, como variables de control. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de asegurar y mantener la estabilidad económica, contribuyendo a mantener una economía creciente de pleno empleo y con una baja inflación. Ojo que el, el- el objetivo principal siempre es que la inflación mm, no exista, que no aumente la inflación, sino que sea de forma natural el aumento de los precios y por otra parte mantener el pleno empleo, ¿sí? Por lo tanto, eh, podemos decir que el uso del presupuesto gubernamental como mecanismo para alcanzar objetivos macroeconómicos como el pleno empleo, el crecimiento económico sostenido y la estabilidad del nivel de precios, lo podemos denominar política fiscal. Ahora, bien sabemos que los gobiernos no poseen recursos, lo que hacen es la administración de los recursos que generan las unidades productoras como las empresas. De tal forma que aquí tenemos que enfocarnos en que para poder aplicar una política fiscal deben existir ciertas regulaciones o normativas de forma impositiva que permitan a los gobiernos recaudar flujos de efectivos para poder realizar los diferentes gastos que estos vayan a realizar, ¿no? Entonces, de acuerdo con las proyecciones que los gobiernos establezcan, tendrán que aplicar de una forma más, digamos, aguda o más fuerte las recaudaciones fiscales. Sin embargo, cabe mencionar de forma conceptual y también llevado un poco a nuestra realidad que para la recaudación tributaria los gobiernos utilizan cuatro, cuatro fuentes, ¿no? La primera de ellas es el impuesto sobre la renta de las personas. Entonces, este impuesto sobre la renta indica que la principal fuente de recaudación tributaria son los impuestos que se cobran o que se cargan de manera impositiva a las personas, ¿sí? Entonces, estos impuestos son pagados por todos los individuos ¿a partir de qué? A partir de los ingresos que perciben. Entonces, eso es como considerado como uno de los ingresos principales. La otra fuente de recaudación tributaria son los impuestos para la seguridad social. Entonces, recordemos que el, por el monto, este es considerado como la segunda fuente de recaudación tributaria en el orden de importancia. ¿Por qué? Porque son los impuestos para seguridad social que son pagados por quienes, por los trabajadores y por sus patrones. Entonces, en este rubro, hay un aporte de forma general, tanto para las personas que laboran en las empresas como para quienes las administran. Listo. La tercera fuente de recaudación tributaria son los impuestos sobre la renta. Este impuesto sobre la renta es el que cancelan las empresas y las cancelan a partir de qué? A partir de sus utilidades. Está en un tercer lugar o en tercera posición de las fuentes de recaudación tributaria porque recordemos que muchas empresas pueden tener resultados ceros o a veces negativos en cuanto a sus utilidades. ¿Sí? Entonces, si manejamos el concepto de que el impuesto sobre la renta de las empresas se basa en las utilidades que obtienen por el ciclo de explotación económica que han tenido inmediatamente anterior, si no generan utilidades, pues no habrá impuestos sobre la renta, por eso se lo coloca en un tercer lugar.
Y por último, tenemos a los impuestos indirectos y otros gravámenes. ¿Sí? ¿Qué son estos? Bueno, son la fuente de recaudación tributaria más pequeña porque son llamados impuestos indirectos. Entonces, eh, ¿por qué gravámenes? Porque están colocados sobre, por ejemplo, la gasolina, sobre las bebidas alcohólicas y en, en fin, para cualquier cantidad de productos, pero que tienen una menor proporción en cuanto a la recaudación de impuestos que las otras tres fuentes citadas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo importante o para qué es necesario conocer estos conceptos de recaudación? Porque, como dije en un principio, los estados no poseen recursos, lo que hacen es simplemente captarlos de forma impositiva o de algún otro mecanismo y afrontarlos o confrontarlos con los diferentes gastos que van a tener, los diferentes gastos que van a generarse dentro de un periodo de gobierno, ¿sí? Entonces, el Estado como tal tiene diferentes gastos, los cuales pueden subir o bajar dependiendo de la administración actual que maneje los rubros presupuestarios del gobierno. Pero básicamente el gobierno, como ya lo hemos mencionado en unos en unos seminarios anteriores, en clases anteriores, los gobiernos gastan en transferencias, en bienes y servicios y en intereses sobre la deuda. Cuando hablamos de transferencias, hay que recordar que hablábamos de los pagos que realiza el gobierno a personas, empresas o inclusive a otros niveles burocráticos, ¿sí? Que también se incluye lo que es el resto del mundo. Además, el otro gasto o la otra categoría de gasto que tiene el gobierno son los gastos en bienes y servicios. Aquí podríamos hacer referencia a lo que son, eh, puede ser el defensas, o sea, la seguridad nacional, puede ser en investigación, pero también debemos considerar aquí que el gasto del gobierno se incluye, por ejemplo, a la compra de automóviles o camionetas para la burocracia, el, digamos, los servicios que se contratan para que los funcionarios públicos o llamada burocracia de forma general los utilicen, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso incluye lo que son bienes y servicios. Y por último, el rubro de intereses sobre la deuda no es otra cosa que el interés que se paga por la deuda gubernamental. Recordemos que el Estado, igual que cualquier persona natural, se endeuda, se puede endeudar bien con una institución de- dedicada al tema de préstamos a gobierno, como por ejemplo, dígase el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, o inclusive puede tener préstamos con otros gobiernos, como por ejemplo Ecuador tiene muchos préstamos concedidos por el gobierno de China. ¿Sí? Eso para colocar un poquito a nuestros contextos estos, estos conceptos que estamos mencionando. Bien, sin embargo, la relación que hay entre lo que se recauda, es decir, entre las fuentes, entre las cuatro fuentes de impuestos que hemos conversado, y lo que el gobierno proyecta gastar, nunca es eficiente. Digo eficiente porque siempre tenemos un déficit presupuestario, ¿sí? De tal forma que este comentario me permite a mí darle paso a que esta comparación o esta relación tiene un concepto básico, ¿no? O por lo menos se considera de una manera muy sencilla. El saldo, o más bien digamos la diferencia entre recaudación tributaria y el gasto del gobierno, es igual a la recaudación tributaria menos esos gastos que proyecta, ¿sí? Tal y como está la fórmula allí. Que si lo entendemos de manera general, podríamos indicar fácilmente que si la recaudación tributaria supera los gastos, el gobierno tiene un superávit presupuestario, pero eso es algo que nunca se da, no solamente a nivel de Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica. El tema de que exista un superávit bien podría ser malgastado por diversos temas y colocándolo de manera muy sencilla por la corrupción. Eso no dejaría que un superávit se permita
colocar en un fondo que permita contribuir a ciertas eventualidades o ciclos económicos depresivos en el futuro. ¿Ok? Eh, por otra parte, matemáticamente, si los gastos exceden la recaudación tributaria, el gobierno incurre en un déficit presupuestario. Eso sí es lo normal. Ojo, que hay una gran diferencia entre lo correcto y lo normal. Entonces, lo normal es que siempre el gobierno gasta más de lo que tiene y de tal manera que tiene que endeudarse. ¿Ok? Y por último, esto no se da, pero sin embargo es una opción matemática, por eso lo voy a nombrar, que cuando la recaudación fiscal es igual que los gastos, el gobierno lo que tiene es un balance presupuestario, es decir, tiene una igualdad entre ingresos y egresos. Pero repito, eso no es un escenario que se dé. Por lo general siempre hay un déficit y se lo trata de cubrir sea vía impositiva, un poco más rígida, o sea vía préstamos, ¿no? Sin embargo, está demostrado, no solamente de manera empírica, sino de manera teórica, de que el aumento de los, de las fuentes de tributación o de recaudación, me refiero a que si se colocan medidas más duras para poder recaudar, el efecto, repito, ya demostrado, es que se recauda menos. ¿Por qué? Porque comienzan a nacer los temas de evasión o elusión de impuestos, los cuales conllevan a otro análisis que en este momento simplemente los nombro de forma general. ¿Ok? Bien. Ahora, em, queremos medir la eficacia de la aplicación de una política fiscal. Para esto tengo que seguir recordando y me permito hacerlo en base a lo que ustedes ya revisaron en microeconomía, o sea, en una economía cerrada. Entonces, ustedes aprendieron que hay un equilibrio en el mercado de bienes y servicios, conocido como IS, y que lo que demuestra es simplemente el equilibrio en el mercado de bienes, o sea, la renta igual a la demanda agregada. ¿Sí? Eso gráficamente, si lo recordamos, se grafica, bueno, tenemos el cuadrante, tenemos el interés y la renta, y la curva IS tiene una pendiente negativa. ¿Ok? Esto eh, mm, estoy consciente de que hay una explicación económica atrás de eso, sin embargo no voy a colocarla o no voy a dar esta explicación en este momento por temas de tiempo y considerando que esto ya fue revisado con anterioridad. ¿Ok? Ahora, también aparte de la curva IS está la curva LM, que es el equilibrio en el mercado de activos, que considera que todo mercado de dinero, entre el mercado de dinero y el trabajo, tienen un equilibrio de manera interna y su gráfico forma parte de la oferta, tal y como se demuestra en pantalla. Bien, la unión de esas dos curvas y SLM me permite encontrar un punto de equilibrio en el cual tendré yo un interés de equilibrio y obviamente también una renta de equilibrio, ¿sí? Hay que considerar mucho aquí el tema de la renta, en donde se encuentra, me refiero a la renta a sub 0, Y sub 0, porque se supone que el, el enriquecimiento o el progreso de una economía o su crecimiento económico está dado en función del aumento de la productividad que exista. Entonces, para yo poder analizar o poder verificar si es que una política fiscal o monetaria tengan eficacia, tengo que ver cuál es el efecto que éstas tienen sobre la producción. ¿Sí? Entonces hay que tomar muy en cuenta cuáles son los efectos que van a tener estas políticas en cuanto a el nivel de producción. ¿Ok? Hasta ahora estamos en equilibrio externo, perdón, equilibrio interno. Sin embargo, esto es una economía cerrada. ¿Y qué pasa con esto? No es que sea incorrecto, no. Me permite a mí conocer los escenarios y conocer las diferentes formas o variables que modifican este equilibrio en una economía cerrada. Sin embargo, en macroeconomía ya hemos conversado que abarcamos
todo lo agregado, o sea, la demanda agregada y la oferta agregada, todo en en un solo escenario. Es decir, no podemos decir que existe una economía que no tenga relación con el sector externo. Eso es indudablemente erróneo. Toda economía posee relaciones con otras economías, es decir, con el sector externo. Por lo tanto, ahora, este equilibrio que ustedes ya lo revisaron, que es conocido como equilibrio interno, yo tengo que agregarle en nuestra asignatura el sector externo, ¿sí? Y ese sector externo está dado, o su equilibrio está dado en lo que es la balanza comercial, lo cual vamos a representar con la letra B para los siguientes escenarios, y está representado también por el movimiento de capitales, el cual va a tener el literal K. ¿Ok? Con esas dos letras vamos a representar lo que es el equilibrio del sector externo. ¿Y cómo representamos el equilibrio? Será con la suma de estas dos cuentas, de la balanza comercial más la balanza del movimiento de capital. Se va a llamar nuestra balanza de saldos, la cual va a ser igual a la diferencia o a el movimiento que tengan nuestras reservas exteriores. ¿Sí? Reservas exteriores, recordando que son aquellas eh, reservas que tenga una economía respecto a las monedas extranjeras para su comercio. Bien, listo. Entonces, hay que continuar con estos conceptos, pero ahora hay que agruparlos en unos escenarios que me muestren el grado de movilidad de capital para encontrar el equilibrio externo, es decir, para llegar a un equilibrio conjunto, tanto el equilibrio interno como el equilibrio del sector externo. Avancemos. Bien, entonces ya recordamos que es la curva ISLM de una economía. Le habíamos dicho que ustedes lo revisaron en una economía cerrada, ahora estamos aplicándola en una economía abierta. Bien, ¿qué me interesa a mí ahora? Me interesa colocar, como estoy hablando de una economía abierta, hablar de un equilibrio en conjunto, es decir, el equilibrio tanto de una economía local, una economía cerrada, como de una economía del sector externo, ¿sí? Del equilibrio que hay del sector externo. Para esto, recordando el equilibrio interno, entonces tenemos nuestra curva de oferta LM, de equilibrio de dinero, de activos, y nuestra curva de equilibrio de bienes y servicios, que es la curva IS. Bien, tenemos un interés de sub cero, que es de equilibrio, y lo que vamos a hacer es sumar a ese equilibrio interno, repito, el equilibrio externo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, para esto hay 4 escenarios perfectamente definidos que me muestran cómo puedo medir o cómo puedo representar la eficacia de una política, sea esta fiscal o monetaria, dentro de una economía. ¿Ok? Para esto, nuestra gráfica se le va a anexar al equilibrio que hemos conocido siempre, se le va a anexar el equilibrio externo, ¿sí? La cual, como ya dijimos en la lámina anterior, va a estar representada por la balanza de saldos, la cual debe estar en cero si es que estoy hablando de un equilibrio. ¿Ok? Bien. Ahora, con ese equilibrio, en su conjunto ya, en donde estoy mezclando el equilibrio interno y el equilibrio externo, tengo un punto de equilibrio inicial. Entonces, a este equilibrio externo que se representa de forma vertical, tal como muestra la gráfica, se le conoce como nula movilidad de capital. ¿Qué significa esto? Que no existe ningún movimiento de capitales entre la economía interna y las otras economías. Simplemente sus relaciones están dadas por la balanza comercial, más no por la balanza de movimiento de capitales. Listo. Los otros tres escenarios son, ya hablamos de nula movilidad de capital, ahora vayámonos al otro extremo, a la perfecta movilidad de capital. Primero graficamos el equilibrio interno, curva LM de oferta, curva IS de demanda. Tenemos nuestro
interés de equilibrio o sub-cero, y vemos que la perfecta movilidad de capital, a diferencia de la nula movilidad de capital, se representa de forma horizontal. ¿Sí? Entonces estos escenarios sería bueno que lo vayan recordando porque sobre estos escenarios vamos a representar la eficacia de aplicar una política fiscal. Bien, entonces nuestro equilibrio externo está representado de forma horizontal cuando la movilidad de capitales es perfecta, cuando hay una libre movilidad de capital. ¿Ok? Ahí estamos representando el equilibrio en su conjunto. Ahora, otra forma de representar el grado de movilidad es la baja movilidad de capitales. Entonces recordemos que cuando hablamos de nula movilidad de capital, veíamos que la curva del sector externo, el equilibrio del sector externo, era totalmente vertical. Ahora, si hablo de una movilidad de capitales, tengo que inclinar ligeramente este equilibrio externo, tal y como muestra la gráfica. ¿Sí? Si se fijan, ese equilibrio externo está ligeramente movido de la parte vertical hacia la derecha, por lo que muestra una baja movilidad de capitales. ¿Ok? Sigue representando el equilibrio y la renta sub cero. Ahora, el último escenario es la alta movilidad de capitales. Entonces, si nos damos cuenta, en la perfecta movilidad de capitales, el balance o el equilibrio externo se representa con una línea totalmente horizontal. ¿Qué significa esto? Que si ya puedo decir yo que la alta movilidad de capitales es una línea perpendicular o ligeramente inclinada de la línea horizontal que representa la perfecta movilidad de capitales. ¿Cómo? De esta forma. Des en cuenta que es una línea de equilibrio del sector externo que está ligeramente movida de la línea horizontal. Entonces, ya hemos representado los 4 escenarios en donde puede existir equilibrios externos, en donde lo estoy enfocando más por el movimiento de capital. Bien, entonces recapitulemos, tenemos la nula movilidad de capitales que se representa de forma totalmente vertical, tenemos la perfecta movilidad de capitales que es totalmente horizontal y la baja movilidad de capital y la alta movilidad de capital que respectivamente se alinean a a sus equilibrios tanto de cero movilidad como de perfecta movilidad, tal y como se representa en estas diferentes gráficas. Repito, estos escenarios los abordo en este momento antes de comenzar a explicar la eficacia de la política fiscal porque los voy a medir justamente en este equilibrio en su conjunto. Bien, ahora sí. ¿Cómo mido la eficacia de una política fiscal? Primero, hay que recordar que cuando hablo de un equilibrio en conjunto, es decir, cuando estoy mezclando el sector externo, tengo que necesariamente considerar las diferentes monedas con que tienen relaciones comerciales estas economías. Es decir, aquí tengo que recordar el contenido que ya se revisó sobre los tipos de cambio, ¿sí? En donde analizamos básicamente dos grandes grupos o dos grandes regímenes que eran de tipo de cambio fijo y de tipo de cambio flexible. Cuando hablábamos de tipo de cambio fijo, significaba que el, el movimiento, es decir, la alza o la baja de la moneda, estaban dictados por políticas gubernamentales, es decir, por decisiones de las entidades monetarias de cada gobierno. Y cuando hablábamos de un régimen de tipo flexible, era cuando simplemente las fuerzas de mercado, de oferta y demanda, eran las que se encargaban de mover o de darle volatilidad a el tipo de cambio entre una moneda y otra. ¿Ok? Entonces, para este escenario vamos a considerar la eficacia o vamos a analizar cuál es la eficacia de una política fiscal en un régimen de tipo de cambio fijo cuando tenemos una nula movilidad de capital. Entonces ya en este momento ya sabemos
de qué se trata la política fiscal, ya sabemos o ya recordamos de qué se trata el tipo de cambio fijo y ya sabemos a qué se refiere una nula movilidad de capitales. Bien, ahora procedamos al cálculo. Vamos a demostrar de manera gráfica y de manera aritmética cuál es la eficacia de aplicar una política fiscal en estos escenarios. ¿A qué me refiero con estos escenarios? Me refiero a un tipo de cambio fijo y a una nula movilidad de capitales. ¿Ok? Entonces, graficamos nuevamente, recordemos, estoy graficando aquí el equilibrio en su conjunto. Tengo ya el equilibrio interno y el equilibrio externo con una nula movilidad de capitales, por lo tanto estoy representando el equilibrio externo con una línea totalmente vertical. Bien, ahí tengo mi equilibrio inicial o mi equilibrio sub cero, mi punto de equilibrio sub cero, mi interés sub cero y la renta o la producción sub cero. Entonces estamos en un equilibrio completo. Ahora, vamos a ese escenario gráfico, vamos a representarlo aritméticamente y vamos a ir combinando, ¿no? Vamos a ir a medida que vamos avanzando en el cálculo aritmético, también voy a ir haciendo las modificaciones en el gráfico según cómo se vaya dando o modificando las variables de este escenario. Bien, entonces nos encontramos en el equilibrio sub cero y ¿qué pasa? Bueno, digamos que ocurre una política fiscal expansiva, es decir, aumenta el gasto del gobierno. Por lo tanto, cuando aumenta el gasto de gobierno, el equilibrio se modifica enviándome del equilibrio sub cero hasta el equilibrio sub 1. Entonces regresemos al gráfico, visualicemos el gráfico y vean que el equilibrio sub 1 lo que hace es, al aumentar el gasto de gobierno, la curva de bienes y servicios IS se mueve hacia la derecha hasta la curva IS1, IS sub 1, ¿ok? Entregando un nuevo punto de equilibrio sub 1 tal y como está mostrando la gráfica y como estoy mostrando aritméticamente. Ok, cuando llego a a ese punto de equilibrio sub 1, ¿qué es lo que tengo que analizar? Primero tengo que analizar si es que hay equilibrio interno y efectivamente equilibrio interno sí hay. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, existe un equilibrio interno porque ese punto de E sub 1 se encuentra conformado por el cruce entre las líneas de oferta y demanda, o sea, de L y M y la curva IS de un equilibrio interno. Entonces, equilibrio interno sí existe. Pero, ¿qué pasa con el equilibrio externo? Aquí es donde hay que analizar cuál es el cambio que va a haber en las variables de este escenario por efecto de aplicar una política fiscal expansiva. Bien, entonces, el equilibrio externo lo que se muestra es que ha aumentado la renta, se dan cuenta, el nuevo punto de equilibrio me muestra que la renta sub cero se está moviendo un poco más hacia la derecha, se está aumentando la renta. Entonces, si aumenta la renta, por ende está aumentando el ingreso de las personas y las personas ya no se van a contentar con adquirir bienes y servicios locales, sino que también pueden ahora, porque aumentó la renta, pueden comprar en el exterior, es decir, que van a aumentar las importaciones. Si aumentan las importaciones, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un déficit en la balanza comercial, por lo tanto vamos a tener un déficit en la balanza de saldos, porque van a aumentar las exportaciones a las importaciones con relación a las exportaciones, es decir, vamos a comprar más afuera de lo que compramos adentro o de lo que vendemos al exterior. Bien, ¿esto qué provoca? Esto provoca un aumento de la demanda de moneda extranjera. ¿Por qué? Porque necesitamos, como ya lo dijimos anteriormente, primero adquirir la moneda de ese país en el que vamos a importar o a comprar las cosas para luego adquirir el producto. Entonces, se necesita demandar más la moneda extranjera. Correcto. Entonces, por ende, el mercado va a reaccionar. Entonces van a existir tensiones, van a existir fuerzas que lo que quieren es que se deprecie el euro, haciendo una comparación entre monedas fuertes de dólares y euro. Y para hacer más sencillo el ejemplo, digamos que nosotros nos encontramos en un país europeo para poder compararlo contra el dólar. No me sirve de nada tomar el ejemplo ecuatoriano porque tenemos la misma moneda de estadounidense, ¿ok? Entonces digamos que nos encontramos ahora en un país europeo cualquiera que este sea.
Bien, entonces, las fuerzas de mercado lo que piden con este aumento de la demanda de moneda extranjera, que se deprecie la moneda local, que para el ejemplo de nosotros es el euro. Bien, entonces, eh, en otras palabras, lo que quiere es que aumente el tipo de cambio. Sin embargo, el tipo de cambio no puede aumentar. ¿Por qué? Vean en la parte superior. En el centro les he puesto que estamos en un tipo de régimen de cambio fijo. ¿Sí? Si recordamos el concepto de tipo de cambio fijo, es como un pacto que existe entre las entidades monetarias a los cuales fijan un determinado tipo de cambio y tienen que realizar las tomas de decisiones necesarias para que ese tipo de cambio se mantenga. Por lo tanto, el, el- el tipo de aumento de tipo de cambio que quiere el mercado no se puede dar. Y para que no se dé, porque estamos en un régimen de tipo de cambio fijo, ¿qué tiene que hacer? Interviene el Banco Central Europeo. ¿Y cómo interviene? Bueno, si existe un aumento en la demanda de moneda extranjera, tiene que intervenir aumentando la oferta de moneda extranjera. Cuando realiza este aumento de oferta extranjera, lo que está realizando es, primero, que haya un equilibrio en el mercado de divisas, es decir, la demanda de moneda de dólares sea igual a la oferta de dólares, pero ¿a qué costo? Bueno, lo que está haciendo es deshaciéndose, está disminuyendo sus reservas exteriores. ¿Por qué? Porque quiere aumentar la oferta de moneda extranjera. Al disminuir la reserva exterior, está disminuyendo también su base monetaria. Y si disminuye su base monetaria, por ende va a disminuir su oferta monetaria. Entonces, cuando disminuye la oferta monetaria, si nos vamos ahora al gráfico, vean que la curva de la oferta LM, si dice que disminuye, tiene que contraerse hacia la izquierda. Entonces vamos a graficar una contracción de la curva LM hacia la izquierda, tal y como representa la gráfica. Entonces pasó ahora a la curva LM sub 1. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Ahí ocurre que voy a tener un punto de equilibrio final, punto de equilibrio sub F, el cual tiene un interés sub F. Y si nos fijamos, la aplicación de esta política fiscal no ha tenido ninguna eficacia porque, como se dan cuenta en la gráfica, la renta no ha tenido o no ha sufrido ningún efecto, ¿sí? Es decir, no puedo decir que ha sido totalmente ineficaz porque la renta no ha disminuido, simplemente que su eficacia es nula. ¿Por qué? Porque no ha tenido ningún efecto. La renta o la producción se mantienen en los mismos valores. ¿Listo? Entonces ya hemos demostrado que aplicar una política fiscal con un régimen de tipo de cambio fijo cuando existe una nula movilidad de capital no tiene ninguna eficacia sobre la economía. Está demostrado gráficamente y aritméticamente. Ahora apliquemos esta política fiscal, continuemos con un tipo de cambio fijo, pero cambiemos el escenario del grado de movilidad de capital. Hagámoslos con para ir aumentando, ¿no? Vamos aumentando de nula movilidad de capital a baja movilidad de capital para ver cuál es el efecto que va a tener esta aplicación de una política fiscal expansiva en la economía. Entonces, grafiquemos nuevamente el equilibrio, tanto interno como externo. Recuerden que cuando hablamos de un equilibrio externo con una baja movilidad de capitales, es ligeramente eh, inclinada de la línea vertical que representaba la nula movilidad de capitales. ¿A qué me refiero? A esa curva. Ahí está ligeramente inclinada de, eh, de la curva de nula movilidad de capitales, que era totalmente vertical, está ligeramente inclinada. ¿Ok? Entonces, ese va a ser ahora mi escenario para medir la eficacia de la política fiscal bajo un régimen de tipo de cambio fijo. ¿Correcto? Entonces, nuevamente tengo el equilibrio en conjunto, el equilibrio interno y el equilibrio externo. Tengo el escenario o el punto de equilibrio es sub cero. Nuevamente aplico una expansión de la política fiscal, que es lo que hace incrementar el gasto gubernamental. Por lo tanto, ahora paso al nuevo equilibrio sub 1. ¿Sí? Lo que hace es aumentar la curva IS, es decir, se desplaza hacia la derecha, hacia la curva IS sub 1, generando el equilibrio sub 1. ¿Sí? Aumenta el interés
y en esta ocasión sí voy a considerar el aumento de interés y ya les voy a explicar de qué manera. Bien, entonces, cuando estoy en el escenario o en el punto de equilibrio sub 1, sigo con la forma aritmética, lo que hago es ver primero qué pasa con el equilibrio interno. Sí, estoy en equilibrio interno porque si ustedes se fijan en la gráfica, el escenario o el punto de equilibrio sub 1 se encuentra en la intersección de la curva IS y LM. ¿Ok? Entonces equilibrio interno sí hay. Ahora, ¿qué pasa con el equilibrio externo? Bueno, hay un aumento de la renta, claro está. Al haber aumento de la renta, hay un aumento de las importaciones porque la gente ya puede comprar más cosas en el exterior. Y tengo nuevamente un déficit en la balanza comercial que me da un déficit en la balanza de saldos. ¿Ok? Entonces el escenario se repite, tengo un aumento en la demanda de moneda extranjera, hay fuerzas que quieren que se deprecie la moneda local, que en este caso es el euro. En otras palabras, lo que quiere es que exista un aumento del tipo de cambio, pero como estamos en un tipo de régimen de cambio fijo, ese tipo de cambio no puede aumentar, por lo tanto tiene que intervenir el Banco Central Europeo. ¿Cómo tiene que intervenir? Si hay un aumento de la demanda extranjera, tiene que intervenir aumentando la oferta de moneda extranjera. De tal forma que con ese aumento de oferta extranjera logra un equilibrio en el mercado de divisas. Es decir, que la demanda de dólares sea igual a la oferta de dólares. ¿Sí? Pero ¿a qué costo? Nuevamente está eh, deshaciéndose, está disminuyendo sus reservas exteriores, está disminuyendo su base monetaria y por ende disminuye su oferta monetaria, ¿sí? Entonces gráficamente estoy pasando de la curva LM a la curva LM sub 1 porque ya dije que disminuye la oferta monetaria, encontrándome ahora con un punto de equilibrio sub F, el cual veamos que ahora sí debo considerar yo el aumento de, del interés. ¿Por qué? Porque ya existe una movilidad de capitales. ¿Sí? Entonces, como existe una movilidad de capitales, tengo que considerar ese aumento del interés en esta economía, lo que hace que yo tenga un superávit en la cuenta de movimientos de capitales. ¿Ok? Entonces, ese superávit hace que, como aumenta el interés local, ingresen capitales, ¿sí? Ingresan poquitos, pero ingresan. Entonces el efecto final sería de que ahora sí, aplicar una política fiscal en un régimen de tipo de cambio fijo, cuando existe una baja movilidad de capitales, genera un aumento en la producción o un aumento en la renta. ¿Ok? Tal y como muestra la gráfica. Por lo tanto, aquí se puede decir que sí es eficaz aplicar una política fiscal expansiva en estos dos escenarios. Bien, ahora veamos qué pasa con el siguiente escenario de movilidad de capitales. Vamos a calcular. Bien, entonces nuevamente vamos a analizar la eficacia de una política fiscal en un régimen de tipo de cambio fijo cuando existe ahora una alta movilidad de capital. ¿Ok? Entonces, nuevamente dibujo el equilibrio en conjunto. Recordemos que cuando existe una alta movilidad de capitales, la curva del equilibrio externo estaba ligeramente movida de la línea horizontal que representaba la perfecta unidad de capitales. A eso me refiero, ¿no? Entonces ahí se graficó la curva del equilibrio del sector externo. Bien. Ahora, nuevamente me encuentro en el escenario sub cero, de equilibrio sub cero, es decir, vamos con la parte aritmética. Estoy en el escenario sub cero, estoy en ese inicio. Nuevamente se aplica una política fiscal expansiva, lo que hace que aumente el gasto del gobierno. Eso me lleva al equilibrio sub 1. Hay que representarlo en la gráfica, entonces la curva IS se mueve hacia la derecha, hacia IS sub 1, generando el equilibrio sub 1, haciendo que aumente el, el interés. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que revisar ahí? Nuevamente, primero verificar el equilibrio interno. Entonces, el equilibrio interno sí hay, porque como nos damos cuenta en la gráfica, ese punto de equilibrio sub 1 es un punto donde se encuentra, donde se intersectan las curvas IS-LM. ¿Ok? Entonces, equilibrio interno sí hay.
¿Qué pasa con el equilibrio externo? Aquí en el equilibrio externo, nuevamente hay un aumento de la renta. Como aumenta la renta, aumentan las importaciones. Sin embargo, como ahorita existe una alta movilidad de capitales, tengo que considerar mucho más que está ingresando capitales que en el escenario anterior. Por lo tanto, debo considerar desde este momento el incremento en el interés, ¿sí? Lo que nuevamente ocasiona que o mantenga que tengamos un superávit en la cuenta de capitales, lo que nos va a dar como resultado ahora ya no un déficit, sino un superávit en en el balance de saldos, ¿sí? ¿Por qué? Porque están entrando más capitales y se considera su efecto mayor que la balanza comercial. Por lo tanto, ya no vamos a tener un déficit en la balanza de saldo como se había presentado en los escenarios anteriores, sino que esta vez tenemos un superávit. No se olviden, ¿debido a qué? Debido a que existe una alta movilidad de capital, ¿ok? ¿Qué conlleva eso? Bueno, conlleva de que ya no tenga yo un aumento de la demanda de dinero, sino que tenga un aumento de la oferta de dinero, ¿sí? ¿Eso qué provoca? Ya el mercado no quiere que la moneda se deprecie, que la moneda local se deprecie, sino que ahora quiere que la moneda local se aprecie, es decir, que el euro se aprecie. Entonces, ya en otras palabras, ya no hay ya no se requiere, o ya el mercado no quiere un aumento del tipo de cambio, sino que quiere una disminución del tipo de cambio. Ahora, el Banco Central, ¿cómo tiene que intervenir para que no ocurra esa disminución del tipo de cambio? El Banco Central Europeo tiene que intervenir ahora aumentando la demanda de moneda extranjera. Con eso va a lograr que exista un equilibrio en el mercado de divisas, es decir, demanda de dólares es igual a la oferta de dólares. Y ahora ya no se está deshaciendo de las reservas exteriores, ya las está aumentando. Entonces, al aumentar la reserva exterior, está aumentando su base monetaria y por ende está aumentando la oferta monetaria. Vea que analicen que hasta allí tenemos un escenario completamente distinto a los dos anteriormente mencionados. Por lo tanto, si mi oferta monetaria aumenta en la gráfica, ya no puedo colocar yo una restricción, es decir, ya no la puedo mover hacia la izquierda, sino que tengo que moverla hacia la derecha, de tal forma que mi curva LM va a pasar a mi curva LM sub 1, tal y como se muestra en la gráfica, ¿sí? De tal forma que llego a mi punto de equilibrio final, en donde el interés aumenta y la renta también aumenta mucho más que en el escenario cuando existía una baja movilidad. Por lo tanto, nuevamente puedo definir de manera segura, porque lo he demostrado, de que aplicar una política fiscal expansiva en un régimen de tipo de cambio fijo cuando existe una alta movilidad de capital sí tiene eficacia, puesto que la renta o la producción se ha incrementado, ¿sí? Tal y como demuestra la gráfica y el cálculo aritmético. Ahora pasemos al último escenario de movilidad de capitales para ver su efecto. Ok, entonces nuevamente vamos a aplicar una política fiscal en un régimen de tipo de cambio fijo, pero esta vez cuando existe una perfecta movilidad de capital. Ok, entonces graficamos el equilibrio en su conjunto, curva ISLM, tenemos el equilibrio interno, pero ahora la perfecta movilidad de capitales, ya lo hemos visto, se grafica con una línea totalmente horizontal en el punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces nuestro equilibrio externo está graficado de forma horizontal y vamos a ver qué ocurre cuando estoy en un escenario inicial o un escenario de equilibrio sub cero y existe un aumento o una política fiscal expansiva. Nuevamente hay un aumento del gasto gubernamental, lo que me lleva a un escenario de equilibrio sub 1. Al graficarlo, nuevamente aumenta mi curva de bienes y servicios, pasa de IS a IS sub 1 y obtengo el equilibrio sub 1. Ahora, ¿qué pasa en ese punto? Si analizamos el equilibrio interno, nuevamente si hay equilibrio interno, puesto que ese punto de equilibrio sub 1 se encuentra en la intersección de la curva IS y la curva LM. Entonces hay equilibrio interno. Ahora, ¿qué pasa con el equilibrio externo? Bueno, el equilibrio externo en este momento ya no interesa mucho que ocurra con
el tema de la balanza comercial. O sea, no interesa mucho qué pasa con las importaciones o con las exportaciones. Como hay una perfecta movilidad de capitales, lo único que interesa es el movimiento de la cuenta capital. Por lo tanto, se considera únicamente el aumento en el interés, ¿sí? Lo que produce un superávit en la cuenta de capitales y como consecuencia me da un superávit en la balanza de saldos. ¿Por qué? Porque se ha igualado o más bien, porque el interés local ha superado al interés externo. ¿Ok? Entonces el ingreso de capitales es bastante fuerte. Bien, ¿qué provoca eso? Eso provoca que aumente la oferta de moneda extranjera. Entonces, nuevamente, las fuerzas de mercado o existen tensiones en el mercado que quieren que se aprecie la moneda local, es decir, que disminuya el tipo de cambio, pero como estamos en un tipo de régimen de cambio fijo, este tipo de cambio no puede disminuir, por lo tanto el Banco Central Europeo tiene que intervenir. ¿Y cómo interviene? Bueno, si el efecto es que hay un aumento en la oferta de moneda extranjera, el Banco Central Europeo tiene que intervenir aumentando la demanda de moneda extranjera. ¿Sí? Al aumentar la demanda de moneda extranjera, lo que está provocando es que haya un equilibrio en el mercado de divisas, es decir, que la demanda de dólares sea igual a la oferta de dólares. Con este escenario de perfecta movilidad de capitales, está aumentando mucho más las reservas exteriores, por lo tanto aumenta la base monetaria y nuevamente aumenta la oferta monetaria. Así que como decimos que la oferta monetaria aumenta, nuestra curva L y M se va a desplazar nuevamente hacia la derecha, tal y como lo estoy graficando allí, pasa de curva LM a curva LM sub 1, en donde mi equilibrio final se representa en ese equilibrio en su conjunto, en donde ya indiqué que se igualan las tasas de interés y si se fijan, el aumento en la producción, en la renta, es mucho mayor que en los escenarios de baja movilidad y de alta movilidad. Por lo tanto, mi incremento en este escenario es máximo. Lo máximo que se puede se incrementa la renta cuando existe una aplicación de una política fiscal expansiva en un régimen de tipo de cambio fijo cuando hay una perfecta movilidad de capitales. ¿Ok? Entonces ya está demostrado de manera gráfica y de manera aritmética la eficacia de una política fiscal expansiva en este tipo de condiciones. Para recordar un poco los conceptos que hemos analizado acá, los conceptos y los gráficos, vamos a realizar el siguiente taller. Primero, qué es la política fiscal y cómo permite alcanzar los objetivos macroeconómicos, que es la primera parte de este vídeo. Y segundo, así como se ha demostrado de forma aritmética y de forma gráfica cuál ha sido la eficacia de la política fiscal expansiva cuando existe un régimen de tipo de cambio fijo, ahora lo que se solicita es que en base a eso, en base a esa demostración, ustedes identifiquen cuál es la eficacia de aplicar una política fiscal expansiva cuando existe un tipo de régimen de tipo de cambio flexible en los cuatro escenarios analizados de movilidad de capital, es decir, de nula movilidad, de baja movilidad, de alta movilidad y de perfecta movilidad de capitales. Bien, si quisiéramos resumir un poco la política fiscal, dijimos que esta lo que tiene como objetivo es mantener un crecimiento económico sostenido, es decir, mantener una estabilidad de los precios, que no exista una inflación, que esta se puede medir en diferentes escenarios y como ya lo hemos demostrado, cuando existe una nula movilidad de capitales, no hay una eficacia en aplicar una política fiscal en un tipo de régimen de cambio fijo, ¿sí? Y a medida de que el movimiento de capitales
va incrementándose de baja, alta hasta perfecta, la eficacia va resultando mucho mayor. ¿Ok? En la siguiente clase veremos lo que es la política monetaria, pero eso será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.